Hola, soy José Carrasco, encantado de estar con vosotros una vez más desde la idílica isla de Menorca. Como veis, he llegado hasta una cima para poderos ofrecer de la mejor forma las bellas imágenes de esta propiedad que quiero presentaros hoy. Como veis, hay dos casas principales. Se trata de una finca rústica de 34 hectáreas de terreno. Aquí, con esta ubicación privilegiada, en el fondo de este valle, rodeado de estas pequeñas montañas, estamos en el término municipal de Ferrerías. Desde mi posición podemos comprobar que tenemos el mar bastante cerca en ambos lados. Desde aquí estamos viendo, para que os posicionéis, estamos viendo Caballería, el norte de Menorca. Por cierto, es un paisaje fantástico. Podéis encontrar algunos de nuestros vídeos de lugares secretos de Menorca y conocer toda esa parte de la costa. Y aquí, al sur, podemos ver, espero que lo veáis bien porque a mí me da el sol en la pantalla, se aprecian las montañas de Mallorca. Esto de aquí es la población de Ferrerías y aquí el nuevo túnel que facilita la conducción hasta Ciudadela. Voy a hablaros un poco de esta propiedad. Aparte de estas dos casas, como veis aquí hay otra edificación. Son unos establos donde hay unos simpáticos burritos que intentaré mostraros después. En lo alto vemos que hay unas instalaciones que producen la energía que utiliza la propiedad. Hay un molino de viento, unas placas fotovoltaicas encima de esta boyera. También hay un generador. Y también diseminada está esta otra construcción, con lo cual la propiedad todavía tiene posibilidad de expansión. Como veis, hay un bonito camino. La entrada de la finca está aquí arriba, en lo alto, y va descendiendo por este camino totalmente privado hasta las casas. La finca también tiene pozo propio. Como veis, en las inmediaciones de las dos construcciones principales hay un jardín maduro con estas grandes palmeras y una piscina muy atractiva, pero por desgracia ahora está en tareas de mantenimiento, está vacía, pero a ver si vemos un poco más después desde abajo. Tiene construidos unos 630 metros aproximadamente y bueno, sobra decir que el paraje es embriagador. Es un sitio rodeado completamente de naturaleza y vamos a bajar para ver un poquito más. Estamos en la gran terraza que comparten las dos casas que hemos visto desde lo alto. Aquí está la piscina. Es una gran piscina, es una lástima que esté vacía, porque la verdad es que, claro, no luce lo mismo, pero os lo podéis imaginar. Tiene dos cascadas, una aquí, otra aquí. Aquí la vemos, una de las casas, mucho mejor. Es muy peculiar toda la decoración del jardín. Está lleno de estatuas como esta y plantas muy maduras, cactus, estas grandes palmeras. Aquí nos da el sol y tenemos todo un cercado alrededor de esta terraza, que son estos arcos forrados de piedras que son muy llamativos. Continuamos por aquí. Los caminos de este jardín son de piedra
y de baldosa. Desde aquí tenemos otra perspectiva, como veis, y si nos adentramos un poquito más, continuamos encontrándonos estas figuras. Aquí tenemos muchos limoneros, hay árboles frutales también, muchos, y aquí tenemos una de las casas. Realmente tiene de todo. Aquí hay una barbacoa exterior, la otra casa también tiene otra, más caminos, y recalcar sobre todo, una vez más, la ubicación, que es irrepetible. Seguimos viendo toda esta zona de jardín, muy curiosa. Es un estilo muy personal, algunos os gustarán más, otros menos, pero sin duda la propiedad tiene mucho interés por el emplazamiento, por los metros construidos, por todo lo que tiene. Aquí, como veis, estas palmeras son antiguas, son palmeras ya muy maduras, y vemos un poquito más de todo este jardín. Aquí vemos parte de este lateral que no habíamos visto, y aquí hay unos fabulosos cactus, me llaman mucho la atención. Está lleno de plantas. Este es el camino por el que llegamos. Otra barbacoa, más figuras, y esta es la otra casa, que ahora veremos. Uno de los apartamentos lo veremos por dentro. Como decía, las dos casas están divididas en la distribución actual. Es de 4 apartamentos más 1, 5 en total. Este es uno de los apartamentos. Tiene 2 habitaciones, cocina, 2 cuartos de baño. Aquí tenemos uno con bañera. Los cerramientos exteriores son de PVC. El techo es alto. Aquí tenemos una habitación. La verdad es que es todo muy pintoresco. Y esta es una habitación suite, son 2 suites realmente. Vamos a ver la otra. Como veis, también grandes armarios, la misma altura. Aquí tenemos ducha en vez de bañera. Y continuamos viendo un poco más. Esta es la cocina, es amplia. Yo creo que se podría redistribuir fácilmente de nuevo y ganar mucho espacio. Hay cosas como, por ejemplo, estas columnas, que aunque supongo que aguantan parte de la estructura, la resistencia se podría redistribuir y aprovechar, dejarlo un poco más diáfano. Pero bueno, lo importante, como apuntaba antes, es el potencial, el lugar, la tranquilidad de estar aquí, la privacidad. Y vamos a ver un poco del exterior. Aquí están los burritos de los que os había hablado antes. Aquí hay uno más pequeño que se acerca. Desde aquí, desde este idílico lugar de Ferrerías, en la isla de Menorca, me despido de vosotros una vez más, con un fuerte abrazo. Y antes os recuerdo nuestro número de teléfono por si queréis información adicional, es el 971
35 15 30. Nuestra dirección de correo es info@sesmoreres.com. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.